Bendiciones a todos, bendiciones. El día de hoy vamos a demostrar que la nación que nace en un solo momento, en un solo día, como suelen traducirlo, esa mujer que nace en un solo momento, esa nación es Jesús, es el Mesías, según el Nuevo Testamento y según las mismas palabras de Jesús. Entonces, esa nación, vamos a demostrarlo con el Nuevo Testamento, que el mismo Jesús dice que esa nación que nace en un momento es él mismo, es el mismo Jesús. Pero además demuestra que la mujer que lo pare, la mujer que lo da a luz, es la iglesia, es el cuerpo del Mesías, que es la iglesia, encabezado en primer lugar por los apóstoles, ya que en ese contexto se refiere principalmente a los apóstoles, como los que ocupan el primer lugar de la iglesia. Ellos son aquella mujer que sufre dolores de parto, son la iglesia encabezado por los apóstoles, los que sufren dolores de parto, los que sufren dolores de parto por dar a luz a esa nación. Aquella nación que vamos a demostrar es el mismo Jesús, según las palabras del Nuevo Testamento. Tenemos aquí el texto hebreo de la profecía de Isaías, capítulo 66. Capítulo 66, verso 8, donde aparece Invalid, Goy, Pam, Echad, Kijala, Gam Yoldad, Sillón et Baneja, que viene a ser acá a manera de pregunta. Se abre una pregunta debido al anterior contexto que dice: ¿acaso será engendrada alguna nación, Goy, alguna nación, en un momento, en un instante? Dice pues, porque ha estado de parto, Kijala, ha estado de parto, Gam Yoldad Sillón et Baneja, ha estado de parto, dice, también Sión ha engendrado, ha parido a sus hijos. Atención, ¿no? Este tipo de vocabularios. Entonces, vamos a demostrar a continuación el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 21, donde el Mesías utiliza estas mismas palabras para referirse a él mismo como esa nación que nace en un solo momento, y se refiere a los apóstoles que encabezan la iglesia como aquella mujer que lo da a luz. Atención a lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 21. Vamos a continuación. Y aquí vemos en el verso 21, luego vemos un poquito más el contexto que nos va a aclarar aún más. Vamos a ver ahora el Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 21. Verso 21 y el verso 22 también. El verso 22 y dice: la mujer que está por dar a luz siente dolores porque ha llegado su momento. Pero en cuanto nace la criatura, se olvida de su angustia por la alegría de haber traído al mundo un nuevo ser. Atención lo que dice el verso 22. Pilas con esa información, por favor. Lo mismo les pasa a ustedes. Ahora están tristes, pero cuando vuelva a verlos se alegrarán y nadie les va a quitar esa alegría. Atención a las palabras de Jesús, porque está diciendo que la mujer que está por dar a luz, la mujer que sentiría dolores porque ha llegado su momento de parir, esa mujer que luego de que nace la criatura se olvida de su angustia por haber traído al mundo un nuevo ser, esa mujer que sufre dolores de parto, etcétera, esa mujer, dice el Mesías en el verso 22, que son ellos. Lo mismo les pasa a ustedes, lo mismo que le pasa a esa mujer que da a luz, que siente dolores de parto, etcétera, lo mismo les pasa a ustedes. Lo mismo les ocurre a ustedes, los apóstoles, dice Jesús. Lo mismo les sucede a ustedes. Ahora están tristes, es decir, sienten dolores de parto, están tristes, pero cuando yo vuelva a verlos, es decir, cuando nace la criatura, cuando yo vuelva a verlos, es decir, cuando nace la criatura, entonces ustedes se van a alegrar,
se van a alegrar, es decir, van a sentir alegría porque han traído al mundo un nuevo ser. Los compara Jesús, aquí el Mesías, los compara con aquella mujer que sufre dolores por dar a luz a un nuevo ser, a una criatura. Es decir, el Mesías está utilizando el mismo vocabulario de Isaías, dando a entender que esa mujer que sufre dolores de parto, esa mujer que da a luz, esa mujer que engendra, esa mujer es la iglesia, es decir, el cuerpo del Mesías. No nos debemos olvidar que la iglesia es el cuerpo del Mesías. Y el cuerpo del Mesías son los miembros, son las personas que se han unido al cuerpo del Mesías. Eso lo podemos confirmar en Colosenses capítulo 1, verso 16 en adelante. Colosenses 1, verso 16 en adelante. Pero también podemos informar todo eso a través de Primera de Corintios capítulo 12 en contexto. Primera de Corintios capítulo 12 en contexto. En ese contexto ustedes van a ver, van a notar que los miembros del cuerpo del Mesías, es decir, la iglesia es el cuerpo del Mesías y el cuerpo del Mesías tiene miembros, tiene articulaciones, tiene partes, etcétera, y cada uno tiene una función. Así es, el cuerpo del Mesías es una formación, es un compuesto, es una nación, y eso es muy importante porque también tenemos en la carta de Pedro, ese tan conocido verso de que somos ahora a través de el Mesías, a través del Mesías somos nación santa, Goy Kadosh, nación santa, Goy Kadosh. Y no nos olvidemos que la cabeza del cuerpo es el Mesías. La cabeza del cuerpo es el Mesías, según lo que dice la carta a los Colosenses. La cabeza del cuerpo es el Mesías. Él es la cabeza del cuerpo, Él es la cabeza del templo, que somos todos los que conformamos el cuerpo de Cristo. Según el Nuevo Testamento, recuerden que Primera de Corintios capítulo 3, verso 16, no está diciendo que cada uno es el templo individualmente, jamás dice eso, jamás. Está hablando en contexto y claramente dice que somos templo, somos en grupo, en conjunto, en unidad, formando un solo cuerpo. Habrán pequeños desacuerdos, algunos puntos de vista un poco distintos, pero la base de la santidad, la honestidad, el amor, la piedad, la compasión, la fidelidad está innata, allí latente cada vez, es siempre, siempre. Entonces, estamos hablando que el Mesías es la cabeza del cuerpo, según lo que dice Colosenses, es la cabeza de la nación santa que conformamos nosotros. Entonces, eso tenerlo presente, por favor, ¿no? Cómo es que en Primera de Corintios 3:16 no dice que cada uno es el templo, sino que somos el templo, lo somos. Bueno, esos datos, tenerlos presentes, por favor. Voy a compartirles algo más porque quiero que observen también un poco de lo que tenemos acá en Apocalipsis capítulo 12, verso 1, verso 2, pero también el verso 5. Repito, Apocalipsis capítulo 12, verso 1, verso 2, pero también el verso 5. También el verso 5. Apocalipsis 12, vamos primero al verso 1 y verso 2. Aquí en Apocalipsis capítulo 12 vamos a ver con claridad que otra vez se está haciendo referencia a que el varón, el que es parido por esa mujer que sufre dolores de parto, de angustia del parto, por esa mujer que sufre dolores de parto, que está encinta, que grita por dolores, vamos a ver que el varón que le nace a esa mujer es otra vez el Mesías. Vemos que también Apocalipsis da a entender que ese varón, esa nación que es parida por aquella mujer que tiene dolores, angustia de parto, es el Mesías. Ese varón, esa nación es el Mesías, según lo que vamos a ver en Apocalipsis capítulo 12. Dice aquí el verso 1, dice, apareció en el cielo una señal maravillosa, una mujer revestida del sol, con la luna debajo de sus pies y con una corona de 2 estrellas en la cabeza. Estaba encinta, o sea, estaba embarazada, estaba encinta y gritaba por los dolores y angustias del parto.
y apareció en el cielo otra señal, y ahí comienza a hablar acerca del tema de el dragón, Hasatán, la serpiente que persigue a la mujer, etcétera. Y el verso 5, atención al verso 5, atención por favor al verso 5, porque el verso 5 te dice esto, y te dice que esa mujer que tenía dolores de parto, que está encinta, que sufre dolores de angustia del parto, esa mujer, dice el verso 5 dice, ella, esa mujer, ella dio a luz a un hijo varón. Ella dio a luz a un hijo varón que gobernará a todas las naciones con puño de hierro, con vara de hierro. Está aquí hablando y dice, pero su hijo fue arrebatado y llevado hasta Dios que está en su trono. Está hablando de que el hijo subió, fue al cielo y está sentado allá en el trono, etcétera, etcétera. Está hablando de Jesús, está hablando del Mesías. Lógicamente, obvio que sí, pues todos nos damos cuenta de que el contexto habla de Jesús, el único que sube al cielo, que se siente en el trono, que pues que fue el varón, el niño que fue perseguido por el dragón, que representa a Herodes, rojo, dragón rojo, Edom, rojo, Herodes era edomita, era un judío edomita, es decir, un edomita convertido a los judaísmos en épocas de los descendientes de los hasmoneos, de los macabeos. Estamos hablando entonces de que igualmente Herodes era un Satán también. Claro, en la Biblia sí hay un personaje llamado Hasatán. En el mundo antiguo también existía siempre un enemigo serpiente, un dios serpiente malvado, sabio, poderoso, enemigo, parte del mal. Era muy normal ese tipo de conceptos en el mundo antiguo. Así que no pasa nada, ¿no? Y vemos que Herodes representa eso. Pero el varón, el niño, el varón que es perseguido y que es parido por esa mujer que sufría dolores de parto, ese varón, ese niño que es arrebatado hasta el cielo, hasta Dios, hasta el trono de Dios, ese es, lógicamente es Jesús, obviamente es Jesús, es el Mesías. Y la mujer que lo da a luz, la mujer que sufre dolores de parto, la mujer que tiene angustias por los dolores del parto, etcétera, lo único que tenemos en el contexto del Nuevo Testamento, lo único que tenemos en el contexto del Nuevo Testamento sobre quién podría ser esa mujer que sufre dolores de parto y angustia del parto. ¿Quién es esa única mujer que en el contexto vemos que sufre esos dolores de parto? Bueno, otra vez vamos entonces a el Evangelio de Juan, eh, capítulo 16, verso, bueno, es que no sé si compartí pantalla acá. Eso es lo que le compartí, aquí aparece lo que les decía en el verso 5, es Apocalipsis 12, verso 5. Pero ¿quién es esa mujer? ¿Quién es esa mujer que sufre dolores de parto? Vamos a ver acá otra vez en el Evangelio de Juan. Recuerden, esa mujer son los apóstoles. Los apóstoles. Les está diciendo acá el Mesías o los apóstoles que ellos son esa mujer que sufre dolores de parto, esa mujer que sufre la angustia, pero que luego se alegra por haber traído al mundo a esa nueva criatura. Es decir, el Mesías da a entender que esa mujer de Apocalipsis, que sufre dolores de parto, angustias del parto, perseguida, que su hijo luego es arrebatado al cielo, bueno, estamos viendo que la única referencia de una mujer que sufre dolores de parto son las referencias que el mismo Jesús hace hacia los apóstoles. Son las palabras que Jesús refiere a los apóstoles. Es el mismo Jesús que le dice, es quien dice, el mismo Jesús es quien dice, hey, los apóstoles son esa mujer que sufre dolores de parto. Y lo vemos aquí en el contexto. Podemos leer Juan 16, verso 20 al 22 en contexto. Dice, el verso 20 dice, ciertamente les aseguro que ustedes llorarán y se lamentarán, mientras que el mundo se alegrará. Se pondrán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. Interesante esto. Y ahí entonces viene el verso 21, enseguida el verso 21, a referirse hacia los apóstoles como la mujer que da a luz, que siente dolores de parto, que está angustiada porque van a ser la criatura, pero después que nace la criatura, se alegra porque trajo al mundo un nuevo ser. Entonces Jesús dice que eso es
acerca de los apóstoles. Son los apóstoles los que sienten esos dolores de parto, son los apóstoles los que lloran, los que se lamentan, pero son los apóstoles los que después se alegran porque han traído a un nuevo ser. Es el mismo vocabulario. Ciertamente, no sé si tengamos algo más aparte para presentar. Eh, Simplemente vamos a ver otra vez aquí el texto hebreo de Isaías capítulo 66, verso 8, que dice, Mi shama kazod, mi ra'a kaele, hayuhal eretz beyom echad, imbaled goy pa'am echad. Kijala, Kanjoldat, Sillón, Etbaneja. Y entonces esta es la profecía leída ya desde el texto hebreo, analizándola a nivel sintáctico. Básicamente se trata, en cuanto a la gramática del hebreo bíblico, básicamente se trata de un catal de informe, un catal de informe. Son formas verbales catal que están informando y establecen este tipo de temas al momento presente. No es clase de gramática de hebreo bíblico, por si acaso. Para eso tenemos otro tipo de clases, otro tipo de estudios en este mismo canal, por supuesto, acerca del tema del hebreo bíblico, de la gramática fenicia, cananea, del hebreo bíblico, etcétera, ¿no? Son temas apartes. Es simplemente decirles que la traducción aquí es como la que van a escuchar a continuación para que se entienda mejor, debido a que en macrosintaxis, las construcciones que ven aquí ustedes presente, en su gran mayoría, se conocen como un catal de informe en macrosintaxis de hebreo bíblico. Entonces, en Mishama Kazod, Mira Kaele, Hayuhal Eretz Beyom Echad, sería entonces acá, ¿quién ha escuchado algo semejante a esto? ¿Quién ha visto semejante a estas cosas? Donde dice Mira Kaele, ¿quién ha visto semejantes cosas? Y lo dice, ¿acaso ha parido, ¿no? Como que ha dado a luz, ha parido una tierra en un día, en un solo día, una tierra en un solo día? Nótese, ¿quién es la tierra también? La tierra que en un solo día. ¿O acaso es engendrada, dice acá, Invalid Goy Pam Ejad, o acaso es engendrada alguna nación en un solo momento? Y luego dice, Kijala, Kamyoldat, Sillón et Baneja, porque ha estado de parto, y ahí aparece una coma, porque hay un acento disyuntivo, coma, Gam Yolda Tzillón et Baneja, dice también ha engendrado, también ha parido Tzion a sus hijos, es Tzion está que ha parido a sus hijos. Entonces, quiero que ustedes le presten mucha atención también a lo que podemos incluso observar en Hebreos capítulo 12, verso 22. Hebreos capítulo 12, verso 22, donde dice que ustedes se han acercado a la Jerusalén celestial, al monte Sión, a la ciudad del Dios viviente. Entonces, de una u otra forma, el mismo pueblo, la misma gente de la iglesia, que por supuesto la iglesia también es conformada por miles y miles de judíos. De hecho, fueron los judíos los primeros que por más de 3 décadas, según el Nuevo Testamento, por más de 3 décadas, los judíos son los que conforman principalmente la iglesia, desde los apóstoles hasta los primeros miles y miles de seguidores en toda Judea, en toda Samaria, en toda Galilea, porque miles y miles de judíos, según el libro de los Hechos, sí aceptaron a Cristo, sí siguieron a Jesús y sí siguieron el fundamento de los apóstoles. Muchos miles, pero otros miles no, otros muchísimos miles no creyeron, porque proféticamente en el Antiguo Testamento se profetizaba que solamente un remanente sería salvo, escaparía, etcétera. El texto hebreo en el Antiguo Testamento utiliza la palabra Shear Yisrael, que se refiere a unos pocos, a unos cuantos, a unos poquitos. Allí donde ustedes ven que en el Antiguo Testamento hablan de un remanente de Israel, la traducción sí está más o menos correcta, más o menos correcta. Lo más correcto es el resto, los pocos, un resquicio, casi nada, es unos poquitos. Un remanente en hebreo son unos poquitos, Shear Yisrael, la sobra de Israel, lo que sobra, lo que queda, es casi nada. Y ese casi nada, esos muy poquitos que proféticamente, según el Antiguo Testamento, serían salvos, escaparían, etcétera, serían justificados, esos poquitos, esos
muy, pero muy poquitos, ese resto, esa sobra de Israel, ese remanente de Israel es esos poquitos los que creen en Jesús en el Nuevo Testamento, porque de hecho el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, en las cartas del apóstol Pablo, etcétera, vemos que ellos en el Nuevo Testamento usan las profecías de el cumplimiento de las profecías del remanente de Israel, las usan en el Nuevo Testamento como profecías que se están realizando, como profecías que se están cumpliendo en esos momentos. Lo usan. Ustedes pueden darse cuenta en la carta de los Romanos, capítulo 9, capítulo 10, donde el apóstol Pablo utiliza las profecías del remanente de la casa de Israel y de la casa de Judá como profecías que ya se están cumpliendo a partir de la resurrección de Cristo. Entonces, vemos ese tipo de cosas en el Nuevo Testamento. Entonces, atención a esos detalles, porque a veces queremos llevar todo el futurismo, queremos llevar toda una interpretación moderna, pero vemos que en el Nuevo Testamento ese tipo de cosas ya estaban desarrollándose como tal. Bueno, en Hebreos capítulo 12, verso 22, se mencionaba que básicamente la iglesia, el pueblo de Dios, el cuerpo del Mesías, son los que se acercan a la Jerusalén celestial, al monte Sión, es decir, la ciudad del Dios vivo. Somos parte de ese Sión. Somos esa mujer que sufrió o que había sufrido dolores de parto, angustias por el dolor de parto, por dar a luz a aquella nación que nació en un solo momento, aquella tierra que nació en un solo día, aquella nación que nació en un solo momento, que es, por supuesto, el mismo Jesús, el mismo Mesías, según las mismas palabras del Nuevo Testamento, según las mismas palabras de Jesús. Eso es todo por ahora, mis hermanos. Un fuerte abrazo y bendiciones. Y esto es, por supuesto, para que todos podamos entender con claridad que las profecías de aquella nación que nace en un solo día, aquella tierra que nace en un solo momento, no se refiere al Estado moderno de Israel, no se refiere a judaísmos modernos, no se refiere a cualquier cosa aparte que en realidad se refiere a la iglesia, encabezada por los apóstoles que son los que ocupan el primer lugar en la iglesia, como lo dice Primera de Corintios, capítulo 12, verso 27, verso 28, y esos datos, eso los dejamos a todos ustedes. Un fuerte abrazo y bendiciones a todos.